A partir de esta semana que viene ya vamos a normalizar las clases en todas las escuelas y liceos del país y universidades. 100% clases en todos los turnos. Ya se acabó el experimento. La cosa salió bien. Nos vacunamos todos. Ahora vamos full clase. Full clase. Como piden los niños y niñas que quieren estar en clase todos los días, a toda hora. 8 minutos, escuchábamos al presidente Nicolás Maduro. Este es un tema de interés regional porque para todos los países en esta parte del mundo, a donde estamos llegando a través de la señal de televisión, es interesante ver de qué manera nos reacoplamos para ese retorno a clases presencial. Nicolás Maduro dice full clase 100%. Me acompaña Lila Vega, pediatra, miembro de la red de madres, padres y representantes. Lila, siempre es un gusto tenerte por aquí. Bienvenida. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo has visto esta premisa del retorno a clases? Dice Nicolás Maduro al 100%. Aquí hay un asunto a analizar desde el punto de vista científico, condiciones, bioseguridad, pero también otro de carácter social y económico que se involucra, ¿no? Sí. Yo creo que debemos haber sido el último país en regresar a clases presenciales todos los niños todo el tiempo. El resto del mundo volvió a clases todo el tiempo hace bastante tiempo ya. Tardamos mucho y eso fue muy injusto con nuestros niños y nuestras escuelas. Nuestros niños necesitaban, la educación necesitaba ser priorizada, pero la buena noticia es que estamos volviendo a las escuelas. Hay que intentar hacerlo además de la manera más segura posible y hay formas de hacerlo. Es decir, todavía estamos en pandemia, no se ha decretado el final de la pandemia. Sin duda en Venezuela estamos en una fase de poca transmisión, en un momento de poca transmisión, y esa es una oportunidad para volver a revisar nuestros protocolos, para prepararnos para la próxima etapa. Y tal vez una de las cosas que nos faltó significativamente en la etapa anterior era eso. Las escuelas tienen que estar abiertas y solo cerrarse si es puntual y localmente necesario. Es decir, lo último que debe cerrarse es una escuela y solo si el contagio no se logra controlar con las medidas usuales de manejo de esta condición. Ojalá hayamos aprendido que la educación es un derecho humano fundamental y que las escuelas abiertas nos protegen contra la pandemia. No son la causa de la pandemia, no empeoran la pandemia, nos protegen contra la pandemia, nos dan herramientas para el futuro y nos cuidan. Wow. Tomo de tu frase, ojalá hayamos aprendido. ¿Y qué podemos haber aprendido tomando en cuenta que nuestro sistema educativo, traía deficiencias, asuntos por resolver antes de la llegada de la pandemia? Sí, uno de los aprendizajes que espero que haya sucedido es darnos cuenta de que tenemos que tener un currículum distinto cuando estamos en una situación de emergencia. Es decir, hay cosas que tienes que aprender, no importa lo que esté pasando, como leer, escribir, habilidades matemáticas. Y hay otras que tal vez puedas diferir. Entonces, priorizar algunos contenidos. Creo que muchas instituciones educativas lo hicieron, entendieron. Este no es el momento para algún detalle histórico, este es el momento para nuestras destrezas básicas. Entonces, la educación a distancia es complicado, voy a enfocarme en lo que es fundamental. Ese tiene que haber sido un aprendizaje. El otro aprendizaje que también espero que haya calado, y creo que sí, es habernos dado cuenta de la importancia de la educación. Tardamos en darnos cuenta de eso, le tuvimos mucho miedo a la pandemia y poco miedo a la falta de educación. Pero hace unos meses ya las familias estaban desesperadas porque sus hijos volvieran a la escuela, porque empezaban a entender la importancia de eso. Ojalá ese aprendizaje se quede con nosotros. También creo que aprendimos, y es una lección que hay que internalizar, es la importancia de nuestros maestros. No cualquiera puede enseñar. Esa es una profesión, ese es un trabajo profesional y tenemos que valorarlo. Y esa también es algo que hemos debido haber protegido durante la pandemia. Teníamos que haber protegido a nuestros maestros durante la pandemia. Son personal esencial, fundamental. Esas son algunas de las cosas. La otra, que lo hicimos bien en la pandemia de H1N1. La gente olvida que ya vivimos una pandemia. En H1N1, las escuelas hacían su control de H1N1 en colaboración con su autoridad local, la alcaldía, y la dirección de salud de su alcaldía. Y había esa comunicación y tú sabías lo que estaba pasando y tú tenías a quién hablarle si había algún problema en la escuela. La hipercentralización y control absoluto que pretendió tener el gobierno en relación a la pandemia perjudicó a todo el mundo. Porque
ese vínculo natural de tu controlador local, de tu apoyo local, de tu gobierno local, desapareció porque estaba prohibido. Las autoridades locales no podían hacer pruebas, no podían vacunar. Todo estaba centralizado. Entonces, ojalá para esta próxima ola pandémica que tendremos, que yo temo que vendrá, hayamos aprendido estas cosas y que esto no perjudique a los niños de la manera brutal que hizo con estos primeros 2 años de pandemia. Amigos, estamos conversando con Lila Vega, pediatra, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes. Desde un punto de vista integral, incluyendo aquí lo económico, lo social, cuando Nicolás Maduro dice volvamos a clases al 100%, full clases, ¿hasta qué punto eso es viable tomando en cuenta lo que haya dejado esta experiencia de pandemia en muchos trabajadores de la educación, las maestras, el volver a clases, el gasto del transporte público, el combustible? La situación no es igual en todas partes del país. Con respecto a este aspecto, ¿qué piensas tú sobre la aspiración de ese 100% de clase? No, hay que aspirar al 100% de clase, pero también hay que llamar a las autoridades a que hagan lo que es necesario para que eso se pueda cumplir. Lo primerito que habría que hacer es dónde estamos parados en la educación de nuestros niños, cuál fue el impacto de esa pérdida de clases por 2 años en nuestros niños. Entonces tiene que haber una evaluación pedagógica, pero también tiene que haber una evaluación de recursos. ¿Cuántos maestros perdimos? Perdimos porque se fueron, porque no pudieron mantener su trabajo en una situación económicamente tan compleja como que la pandemia Que planteó. ya les venía difícil antes. Ya les venía difícil y después se cerró todo, todavía mucho más complejo. Yo creo que lo positivo de su llamado es, ya por lo menos no hay un castigo si estás abierto, que ha sido siempre el temor de algunas escuelas. Otras simplemente abrieron y punto, e ignoraron la decisión el mandato de las autoridades. Pero lo lógico era que la orden fuera tienes que estar abierto. Ahora vamos a empezar a poder ver, a poder medir en efecto el nivel de deterioro de nuestro sistema educativo y vamos a tener que empujar para que eso se resuelva. Esa tiene que ser una prioridad. Lila, ya un poco para cerrar, ¿qué mensaje tienes para los padres, para los trabajadores de la educación en este momento histórico? Hay que volver a las escuelas y esto no va a ser perfecto, esto va a tener dificultades. Tenemos que prepararnos para la próxima ola pandémica. La Red de Madres, Padres y Representantes está sacando unas recomendaciones sobre cómo prepararse para eso. Y además hay que entender que nuestra educación viene arrastrando una crisis crónica y no lo va a lograr el Estado solo por razones diversas. Tenemos que involucrarnos porque la educación de nuestros hijos es fundamental para su futuro individualmente y nuestro futuro como país. Bueno, Lila, gracias por venir hasta acá. Oye, es súper emocionante en lo positivo poder compartir en un mismo espacio en medio de todo lo que nos ha tocado vivir. Así es. Reencontrarnos con es. esa palabra tan puesta de moda en estos tiempos, la presencialidad, presencialmente. Tú sabes que yo conocía presencia, descubrí que presencialidad también es correcto. Un gusto estar contigo aquí. Igual, Lila Vega, pediatra, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes. Amigos, tenemos más para ustedes después de la pausa.